Hola, buenas tardes y bienvenidos a la microformación de la Diputación de Almería sobre instalaciones deportivas. En esta ocasión voy a hacer una presentación sobre los centros deportivos del futuro y su relación en el entorno comunitario. Pero antes de nada, presentarme. Yo soy Jorge Yélamos, licenciado en Educación Física y apasionado del deporte desde hace muchos años. Tengo la suerte de dedicarme desde hace más de 25 años al mundo de la gestión deportiva. He participado en muchos proyectos y actualmente llevo la dirección de operaciones de la compañía GoFit y nos dedicamos a la construcción, gestión de grandes infraestructuras deportivas, principalmente a través del modelo concesional de colaboración con la administración. Pues vamos allá. El índice, la estructura de esta microformación la he estructurado en 4 apartados, como veis en pantalla. En primer lugar, una contextualización inicial en la que hablaremos de una introducción, un diagnóstico, qué cosas tengo que tener en cuenta cuando quiero diseñar un centro deportivo o cuando quiero evolucionar el que ya tengo hoy, cuáles son las tendencias que tengo que coger como referencia. Y sobre todo qué otras variables son importantes para garantizar el éxito de mi proyecto. Y luego, el que desde mi punto de vista es el factor crítico de cualquier centro deportivo. Segundo bloque lo orientaremos a referencias prácticas que ya existen hoy cerca de nosotros y que se han adaptado, han leído perfectamente esas tendencias que son ya una realidad y se han adelantado incluso a tendencias que están llegando de nuestro entorno. En tercer lugar, quiero ordenar todo lo anterior y tener una guía de cuáles serían los pasos a tener en cuenta para ese diseño o esa evolución de mi actual centro deportivo, y finalizaré en el apartado número 4 con unas conclusiones. Venga, pues vamos con el contexto, con la contextualización inicial. Empiezo comentando cuál es el objetivo de esta microformación. Desde mi punto de vista, el objetivo es dar una visión práctica de cuál es la evolución, cuáles son las tendencias de los centros deportivos, pero lo encuadro en poblaciones medianas y pequeñas, ¿vale? Ser un curso de Diputación, creo que es importante encuadrarlo en la realidad que tienen estos municipios y hacerlo a partir de la realidad que ellos tienen a nivel del entorno, a nivel de cómo se ajustan esas tendencias a estas localidades y que tienen que tener en cuenta a nivel también del impacto que supondrá la evolución de la tecnología y la ciencia. Evidentemente, la mayoría de las variables aplican a los grandes centros deportivos o a ciudades grandes o muy grandes, ¿de acuerdo? Pero insisto que el enfoque, sobre todo cuando hablemos de soluciones, aplicaciones reales que ya existen, el enfoque es para estos municipios pequeños y medianos. Pues muy bien. Evidentemente, la creación, la evolución de los centros deportivos, lo que queremos es prestar un servicio a la ciudadanía. Y por lo tanto, lo que tendré que tener en cuenta es una contextualización inicial, un diagnóstico de dónde estoy o dónde quiero proyectar ese nuevo centro deportivo. Para ello, en primer lugar, evidentemente, tengo que analizar cuáles son las variables sociodemográficas, aspectos como la edad, la densidad de población, el poder adquisitivo, el hábito deportivo que tienen esos clientes potenciales, etcétera. Por supuesto, también tendré que analizar cuál es la oferta privada, qué servicios se oferta desde ese ámbito privado, y también la oferta pública. La oferta pública actual, para quién está dirigida, hacia qué perfiles nos enfocamos. Por supuesto, en ese análisis también meto en la costelera la demanda no satisfecha. Hay alguna oportunidad que actualmente en el sector privado ni la actual oferta pública está ofreciendo, por ejemplo, como una tendencia y algo que deberemos de tener en cuenta en el diseño de los centros deportivos es la incorporación de jóvenes en edades cada vez más tempranas al ámbito del fitness, al ámbito del entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, esa demanda está cubierta, no está cubierta. Otro aspecto, evidentemente, en la proyección de centro deportivo es la capacidad de inversión que tengo. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser
consecuente de que hay unas limitaciones y por lo tanto tendré que buscar la mejor fórmula de inversión y de gestión de ese proyecto. Por supuesto, ¿cuál es el objetivo que conseguimos, que queremos conseguir? ¿Cuál es el objetivo perseguido? El objetivo de un proyecto no siempre tiene que ser un objetivo económico, también puede ser un objetivo social, puede ser un objetivo político, y en este sentido definir muy claro cuál es, porque va a condicionar evidentemente el modelo de gestión, que sería el último de los apartados. Queremos que sea un modelo de gestión pública, queremos que sea un modelo de gestión privado, queremos que sea un modelo de gestión mixta, ¿vale? Hablaremos en un apartado sobre cuál es el modelo que en este caso yo recomiendo porque creo que es que tiene todas las ventajas. Como os decía, muy importante en este diagnóstico, es muy importante que tengamos dos variables presentes, incluso tres. La pirámide poblacional, que la estáis viendo, es de un municipio de Almería, esto es real. Como veis, ya la mayoría de las personas de un municipio están en la horquilla de entre los 40 y 45 años, seguido de los de 45-50. Al final, como todos sabemos, cada vez la esperanza de vida en nuestro país es mayor, ¿vale? Y por tanto la pirámide somos una población envejecida y por lo tanto prestar servicios hacia este cliente potencial que tiene tiempo, en la mayoría de los casos tiene capacidad adquisitiva porque además ya no tiene deuda o está finalizando el pago de sus deudas. Y en este sentido es claramente una tendencia el pensar en este cliente como un cliente potencial y demandante de servicios de centro deportivo. Lo decía anteriormente. También por otro lado, por la otra parte de la pirámide, los jóvenes demandan ya desde los 14 años la práctica de ejercicios de entrenamiento de fuerza. En esa contextualización inicial me gustaría destacar ahora, me gustaría hablar de las tendencias. Hemos hecho un diagnóstico de dónde estamos, de cuáles son las características de nuestro entorno y de qué factores tenemos que tener en cuenta, pero es súper importante también analizar las tendencias. En pantalla tenéis las tendencias nacionales de los últimos años de la consultora Valgo y como veis en las primeras posiciones pues siempre está el entrenamiento funcional, entrenamiento para bajar peso, entrenamiento con entrenadores certificados. Esas son las tendencias a nivel nacional que tienen más peso. Yo recomiendo siempre también, además de las tendencias en el ámbito nacional, analizar las internacionales, porque cada vez, como sabéis, todo va más y más rápido y en este sentido en un mundo global, pues lo que hace años tardaba en llegar, incluso décadas, a nuestro país, hoy es ya es rapidísimo. Nosotros, por poner una referencia y por tener un ejemplo, la tendencia del entrenamiento de fuerza que hemos experimentado desde el COVID, que ha sido a nivel mundial, ya lo identificaban estos análisis de tendencia, pues automáticamente hemos pasado de tener de destinar el 20% de nuestro espacio en la sala fitness al peso libre a tener prácticamente que duplicar, porque la tendencia a nivel mundial del peso libre, de entrenamiento funcional, etcétera, ya llega en apenas meses, en apenas años a nuestra realidad y también a los municipios pequeños y medianos, sin duda. En resumen, hablando de las tendencias, yo me quedo con estas tres macro tendencias. En primer lugar, esperanza de vida y longevidad. Muchísimo entrenamiento enfocado a estos clientes potenciales porque, insisto, cada vez son más con tiempo y además concienciados de que la mejor medicina para vivir más y mejor es el ejercicio físico, pero ejercicio físico pautado, ejercicio físico estructurado. El segundo pilar, desde mi punto de vista, que tenemos que tener en cuenta a nivel de tendencia para el diseño y la evolución de nuestro centro deportivo
sería el entrenamiento de fuerza. Experimentamos, como digo, una alta demanda de peso libre, de entrenamiento funcional, y esto sin duda tiene que tener su impacto en nuestros centros, en nuestros espacios. Y luego también lo veíamos en la tendencia, aunque no lo he nombrado, pero evidentemente estamos en un mundo tecnológico, en un mundo que va rápido, no lo siguiente, por lo tanto trabajaremos siempre en entornos tecnológicos, con inteligencia artificial, pero es que los propios clientes ya, la mayoría de ellos, disponen de su propio wearable, de monitorización del ejercicio, etcétera. Por lo tanto, en resumen, estas tres tendencias que deberemos tener en cuenta son ejercicio, esperanza de vida y longevidad, entrenamiento de fuerza y tecnología. Como decía en la introducción, primero hacemos un diagnóstico, en segundo lugar analizamos también las tendencias, que insisto, siempre tienen impacto, y por último, cuáles son otras variables que son críticas en el diseño o en la evolución de mi centro deportivo. Pues en primer lugar, destacar que son los centros del futuro tienen que estar conectados con el entorno, tienen que ser espacios abiertos, espacios amigables, espacios que estén integrados dentro del barrio, que formen parte de la vida del barrio, al igual que lo hace una biblioteca o otros servicios públicos. Los centros tienen que ser centros muy accesibles, muy conectados con todo el entorno y con todo el barrio. Como decíamos, otra variable que tenemos que tener en cuenta en su diseño es que tienen que estar enfocados a calidad de vida, a calidad de vida de manera integral, no solo ceñirnos, enfocarnos en la prescripción de ejercicio físico, sino también a nivel de nutrición, a nivel de motivación, a nivel de descanso. El cliente cada vez más busca soluciones holísticas, busca soluciones y no quiere tener diferentes proveedores, no quiere tener diferentes empresas que le den cada uno de los servicios. Quieren tener a un partner de confianza que le diga, que lo oriente y que le enfoque sobre qué tiene que hacer o cómo puede vivir más y mejor. Evidentemente, los centros tienen que ser muy eficientes. Los costes de suministro, luz, agua, gas, etcétera, pues son una de las partidas más importantes en nuestra cuenta de resultados, y por tanto es muy importante diseñar ya los centros teniendo en cuenta luego su gestión, para asegurarnos de que son centros eficientes, centros que están monitorizados, que nos avisan si hay alguna incidencia, si hay algún parámetro que se sale de las consignas que hemos establecido como las ideales de confortabilidad para nuestros clientes. Y luego además también eficientes en la operación, eficientes en lo que tiene que ver los recursos con las personas. Decía que los suministros es la segunda partida de coste que más peso tiene, y las personas es la primera. Por lo tanto, este binomio de eficiencia será vital en los centros actualmente ya lo es, ¿vale? Pero es algo que siempre tendremos que tener en cuenta también para el futuro, porque el propio diseño te condiciona muchas veces te condiciona o te limita esa eficiencia. La otra variable también a tener en cuenta es que es para todos los públicos. Lo decía en la diapositiva anterior, cada vez son más los mayores que se incorporan a la actividad física, al ejercicio físico, a los centros deportivos, pero también cada vez son más, y además en los últimos 2 años ha habido una disrupción total con la incorporación de jóvenes de 14 años, pero sobre todo a partir de 16, que quieren hacer ejercicio físico, que quieren entrenar en los centros wellness. Otra variable a tener en cuenta en el diseño o la evolución de nuestro centro deportivo es buscar siempre espacios modulares, espacios funcionales, espacios que no nos hipotequen a poder adaptarnos en un futuro a las nuevas tendencias, a cambios en la redistribución de los espacios. En este sentido, debemos de intentar que los espacios hipotequen lo mínimo posible la usabilidad actual, sin que nos condicione la del futuro. Otra variable también a tener en cuenta sería los centros son espacios colaborativos con
con otros organismos, incluso del propio ayuntamiento, con otras áreas, con educación, con sanidad, con asociaciones. Sin duda, los centros del futuro, como decía en el apartado 1, tienen que estar conectados con el entorno, pero además tienen que estar coordinados con iniciativas globales desde el propio municipio. No basta con que el área de deportes quiera atraer cada vez a más clientes, cuando en realidad quien tiene la palanca para que lleguen más clientes pues puede ser el área de sanidad, o puede ser a través de acuerdos con médicos, etcétera. Y por último, como decía anteriormente, sin duda también tenemos que tener en cuenta que una variable crítica será que sean espacios tecnológicos, espacios que se adapten a esa tecnología, pero sobre todo que no limiten a los clientes al uso de la tecnología que ellos han decidido es la que tienen como referencia para su entrenamiento, para su entrenamiento holístico, como decía anteriormente. Pero sin duda, el factor crítico de éxito será María, o personas como María. Personas apasionadas del mundo y enfocadas en aportar valor a los clientes. Y este para mí es el factor crítico de éxito que decía en la introducción, y con el que cerramos esta contextualización inicial, porque sin duda, y desde mi punto de vista, en un mundo cada vez más tecnológico, en el que, como ya sabéis, hoy en día tenemos biomarcadores, tenemos toda la actividad monitorizada, la inteligencia artificial ya planifica y estructura el entrenamiento absolutamente de manera personalizada. Podemos hacernos estudios genéticos, o sea, estamos absolutamente en una era en la que los datos tienen un valor incalculable y permiten personalizar absolutamente el entrenamiento, pero por eso mismo, en el ámbito de los centros deportivos, la disrupción más importante serán las personas, y por lo tanto apostar por las personas y acompañarlas sin duda será el factor más determinante del éxito de nuestro proyecto. Pero también es uno de los factores más complicados. De hecho, la disrupción más importante de muchos operadores del sector fitness ha sido eliminar a las personas de la ecuación, porque como decía anteriormente, por un lado, las personas dentro de la estructura de costes son la partida más importante, la que más peso tiene. Y luego también, si tengo personas que no aportan valor, pues ¿por qué no prescindir de ellas? Por eso yo siempre insisto, personas enfocadas y que aporten valor a los clientes. Ese será el factor crítico de éxito en los centros deportivos. Pero es complejo mantener ese valor diferencial y a esos profesionales. Por lo tanto, mi recomendación, y desde aquí aprovecho para con fuerza trasladarlo siempre, cuando planifico mi centro deportivo, cuando quiero cambiar la estrategia de mi centro, siempre lo tenemos que hacer a través de las personas de ese equipo motivados, y que tiene que estar todo perfectamente definido, porque también es una variable que en el sector tenemos una rotación alta de estos profesionales. Por lo tanto, una vez que se encuentra a ese profesional adecuado, fidelizarlo pasa a ser uno de nuestros objetivos principales. Y para ello ayuda sin duda el definir muy bien y explicar muy bien cómo esa persona tiene que aportar valor a través de sus funciones, de sus objetivos, a través de una remuneración fija y variable, siempre a través, dotándole también, facilitándole una formación continua, y también, por supuesto, dotándole de herramientas que le ayuden a medir, que le ayuden a crecer y que le ayuden a prestar ese servicio y a aportar valor a los clientes. En este sentido, me consta que es complicado en municipios pequeños, en municipios medianos, tener esa figura de referencia, ese profesional en el municipio, pero bueno, hablaré más adelante de modelos de colaboración en los que podemos encontrar o podemos mantener este profesional. Pues sin más, hemos analizado cuáles son las tendencias,
cuál es el diagnóstico y qué variables son las que tengo que tener en cuenta. Y ahora pues me gustaría hablar de, enfocado en municipios pequeños y medianos, de cuáles son las referencias o la evolución de esos centros deportivos, esos nuevos formatos que se construirán en los próximos años. Bueno, pues como comentaba anteriormente, serán dimensiones reducidas, entre 300 y 400 metros, con dos o tres salas diferentes para el entrenamiento de fuerza, principalmente, y sin equipamiento, bueno, con equipamiento funcional, con equipamiento eh, eh, para ejercicios, para clases, pero alejándonos cada vez más de lo que es el equipamiento cardiovascular o el equipamiento de maquinaria selectorizada, que no significa que se vayan a eliminar, pero claramente para este tipo de municipios, para este tipo de centros, creo que estos son los espacios adecuados, insisto, centros de entre 300 y 500 metros, muy enfocados al entrenamiento de la fuerza para todas las edades. El equipamiento principalmente será equipamiento funcional y altamente especializado en los grupos reducidos, entrenamientos por objetivos de pérdida de peso, de tonificación, de espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos, empezado por lo más básico, aquí tenemos algunas referencias prácticas de lo que pueden ser espacios multifuncionales. Como observáis en la fotografía, se buscan espacios absolutamente diáfanos, con capacidad de absorber grupos de hasta 15 personas perfectamente, y podemos visualizar en estas imágenes, que insisto son imágenes ilustrativas, el tipo de material que tenemos: balones, step, colchonetas, espalderas, material muy práctico, muy útil para todas las edades y con el cual podemos entrenar perfectamente la fuerza, circuitos, etcétera. Como decía en la introducción, en Almería tenemos varias referencias que han sabido leer perfectamente estas tendencias, y entre ellos, por ejemplo, pues eh, como un claro exponente de esos espacios que decimos espacios adaptados a grupos pequeños al entrenamiento de la fuerza, bueno, pues tenemos una cadena de centros boutique que se llama Move It, y que vemos, bueno, perfectamente esa distribución de espacios, en este caso con algún equipamiento más avanzado, pero manteniendo esa esencia de espacio reducido, entrenamiento de la fuerza y equipamiento muy funcional para grupos de entre 10 y máximo 15 personas. Otro claro exponente también de Almería son los centros sanos, que como veis, pues sigue la misma pauta. Tenemos perfectamente salas diáfanas, equipamiento totalmente funcional, enfocado en la fuerza, ideal para grupos reducidos, todas las edades, con todos los objetivos. Son referencias que podemos ir a visitar y que, ¿por qué no?, podemos reproducir en nuestros centros, en nuestras ciudades, en nuestras localidades, adaptándonos a nuestra realidad, como hemos visto anteriormente, porque son modelos que no requieren de una inversión alta, como puede ser otra modalidad de centros deportivos con espacios acuáticos, etcétera. Todo esto a nosotros en nuestro modelo, en nuestra cadena, nos ha hecho también evolucionar hacia esos espacios multifuncionales, y hemos pasado de tener una sala fitness con muchísimo equipamiento cardiovascular, con muchísimo equipamiento fitness, a buscar unos espacios de training experience en el que nuestros clientes pueden desarrollar entrenamientos de fuerza, y en los que nosotros también de manera organizada ofertamos entrenamiento express y también clase a grupos reducidos.
Otro formato que cumple con la mayoría de las variables que hemos dicho anteriormente son los contenedores convertidos en espacios de entrenamiento. Aportan un gran valor añadido y, desde mi punto de vista, tienen una potencialidad muy importante para adaptarse a las necesidades de determinados municipios, de determinadas instalaciones deportivas que ya existen, como puedan ser pistas de atletismo u otras, y sin duda en este caso la referencia es CuboFit, que se lanzó al mercado, creo recordar, hace ya 5 o 6 años, y que plantea soluciones pues como la que estamos viendo en pantalla en una playa, en cualquier entorno, porque son soluciones móviles en las que se pueden alternar su ubicación. Tenemos otro formato también de CuboFit, en el que, como veis, las variables cumplen exactamente, adaptado totalmente a todos los públicos, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de grupo, pero fijaros que tanto en el modelo que veíamos, en los modelos de centros boutique, de espacios boutique enfocados en el entrenamiento de la fuerza, como como puede ser en el modelo de CuboFit, la variable más importante es el dinamizador, la persona dinamizadora, el profesional, que es quien motiva, quien orienta, quien enfoca, quien planifica el entrenamiento. Por lo tanto, por eso insistir en que el factor crítico de éxito de cualquiera de los modelos siempre va a ser el profesional que lo explota. Y por supuesto el modelo de CuboFit, pues fijaros, es tan adaptable que he puesto esta diapositiva porque casa totalmente con una de las variables que comentaba en la contextualización, que es la de fusionado con el entorno. En este caso, en un colegio en el que no solo presta actividad a los alumnos, que como digo también es una tendencia, el entrenamiento de la fuerza en jóvenes de todas las edades, pero es que además se puede ofertar ese entrenamiento físico pautado de fuerza pues para en primer tiempo pedagógico, como estamos viendo en pantalla, lo cual me parece que son iniciativas que ayudan a conseguir el objetivo que tenemos todos, que es que cada vez sean más las personas que entran en el mundo del entrenamiento, que cada vez son más las personas que hacen actividad física pautada. Y hablando de espacios móviles, pues incluso existen soluciones más versátiles, incluso imaginaros para un ayuntamiento que tenga un municipio con muchas pedanías, que quiera mover el deporte a diferentes espacios, como pueda ser un box de entrenamiento agrupado en un remolque, para un vehículo con bola normal. Pues son soluciones totalmente adaptadas, totalmente reales, que ya existen y que pueden marcar la diferencia en nuestro municipio. Abrimos el bloque 3, en este sentido, de aplicación práctica. Y bueno, comenzar diciendo que yo soy un convencido. Bueno, y ya como decía, el ejemplo práctico o esa metodología resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hablando de los centros del futuro en municipios pequeños y medianos, pues lo primero es ese diagnóstico. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los factores internos? Como decíamos, la oferta pública, cómo gestiono, cuál es la demanda no satisfecha, etcétera, etcétera, todos los factores externos que está haciendo el ámbito privado, etcétera. Esa sería la fase de diagnóstico. Luego habría que analizar también en el diseño de ese centro del futuro las tendencias. Lo hemos enfocado en el entrenamiento de fuerza, en esperanza de vida y longevidad, y también en tecnología. Esas son las tendencias que tendríamos que tener en cuenta principalmente. Hemos hablado de otras variables que también tenemos que tener en cuenta en el diseño, aprovechando
el diagnóstico, aprovechando las tendencias, que sean espacios modulares, espacios funcionales, que no me hipotequen para adaptaciones futuras, que sean eficientes, que estén conectados con el entorno, que den servicio, que tengan una oferta para todos los públicos, y luego también que sea capaz de mantener esa realidad de tecnología que estamos viviendo y experimentando todos. Muy importante definir, y esto es un punto nuevo, a quién me quiero enfocar o cómo voy a trabajar con cada uno de los grupos o cuáles van a ser mis targets principales. Como decía, jóvenes, un grupo que está creciendo muchísimo a nivel de demanda. Los adultos, que como ya hemos visto, están las personas de entre 40 y 55 años, son el núcleo, conforman el punto más importante de la pirámide de nuestra población. Y luego las personas mayores, todo lo que tenga que ver el entrenamiento de longevidad y esperanza de vida. Hemos visto dos tipologías de centros que pueden adaptarse a estos municipios pequeños y medianos, como puedan ser los centros multifuncionales o las salas multifuncionales. Veíamos algunos ejemplos que los tenemos cerca en la provincia de Almería, y luego incluso los centros modulares móviles, como pueda ser el Cubofix que también hemos visto. Y por último, cuando esté planteando ese modelo de, mi centro deportivo o la evolución de mi centro deportivo, pues merece la pena determinar el modelo de gestión en colaboración. Creo que hay una gran oportunidad en fusionar los intereses públicos y los intereses privados para que determinados proyectos en el ámbito del deporte puedan tener presencia en determinados municipios que de otra manera difícilmente van a ser atractivos para un inversor privado. Por lo tanto, esa colaboración público-privada creo que es determinante. En cualquier caso, se pueden analizar otras fórmulas, gestión directa, una externalización directamente, etcétera. Bueno, para finalizar esta microformación, las conclusiones donde se ordena en una única diapositiva todo lo que hemos visto. Pues nada más, muchas gracias, y quiero aprovechar para dar la enhorabuena por esta iniciativa, que me parece, he tenido la ocasión de ver formaciones anteriores y me parece una iniciativa espectacular por parte de la Diputación de Almería. Mi enhorabuena de verdad, y sobre todo espero que lo disfruten porque tienen un valor, lo que he podido ver tiene un valor muy importante. Muchas gracias.